Bueno, nos lanzamos ya a ver otro mercado más. Hemos visto hasta ahora la competencia perfecta y el monopolio. Y tenemos una nueva estructura de mercado que está a medio camino de la competencia perfecta y la competencia y el monopolio, perdón. En este caso nos vamos a referir, como ven en la foto, tenemos un ejemplo a mercados donde hay muy pocas empresas operando, como el ejemplo que ponemos en la foto de Vinter y Canary Fly, o lo podemos extrapolar al mercado naviero entre Balearia y Transmediterránea, o en el caso de Canarias, Naviera Armas frente a Fred Olsen, que es lo mismo que a nivel nacional, o incluso otro tipo de empresas. ¿Creen que estas dos empresas funcionan igual que si hubiese muchas empresas en ese mercado? Si hubiese muchas más líneas aéreas, pues evidentemente no funcionan igual. ¿Se ponen de acuerdo para marcar nuestras tarifas aéreas? ¿Es posible? Pero si fuese real ese acuerdo, estarían cometiendo un delito, si es ilegal llegar a acuerdos en precios. Bueno, pues todo eso lo que vamos a ir escudriñando en este tema 4, primera parte, que es el oligopolio. Luego la segunda parte, veremos un par de vídeos más para la competencia monopolística. Los contenidos del tema 4 del tema del oligopolio lo podemos ver aquí en esta diapositiva. Como ven, estamos hablando de una estructura de mercado que se encuentra encuadrada entre lo que es la competencia perfecta y el monopolio. En este caso, llamamos a esta estructura de mercado oligopolio porque estamos hablando, como vemos en la primera parte de arriba, en la parte de arriba del esquema, de pocas empresas. ¿De acuerdo? Pocas empresas que compiten entre sí en un mercado determinado. Bueno, pues la situación es la siguiente. Ni es tan competitivo el mercado como puede ser la competencia perfecta, ni es tan restrictivo como puede ser el monopolio. Y ante esa situación, ¿cómo operan o cómo reaccionan los oligopolios? Es decir, ese pequeño grupo de empresas que están en el mercado frente a muchísimos consumidores. Hay una opción que básicamente es ilegal, es esta que está aquí, cooperar. Es decir, las empresas podrían cooperar entre sí o no. Si no cooperan entre sí, pues tienen que competir en los mercados, qué es lo que tendría que hacerse y qué es lo que los gobiernos y la sociedad pretende, evidentemente. Pero por el otro lado, hay otra opción, que es esta opción que les marco aquí, la de colusión. ¿Qué significa esta palabra colusión? Que quizás la escuchen por primera vez. Son los acuerdos que pueden llegar esas empresas para marcar precio o marcar producción, básicamente. Podrían llegar a acuerdos en otro tipo de situaciones, pero básicamente esos son los dos principales y que genera problemas en los mercados y básicamente contra los consumidores, que son los que salen perdiendo. Ante esta situación de si varias de estas empresas deciden llegar a coludir, a cooperar entre sí, formarían el caso más grande y el caso más paradigmático, digamos más estricto, sería el del cártel, que a ustedes supongo que les suene más de los cárteles de la droga o del cártel de la OPEP que de otro tipo, pero bueno, el cártel en sí es un acuerdo entre varias empresas para fijar los precios y la producción, es decir, funcionaría como si fuese una única empresa, es decir, funciona como si fuese un monopolio. Y entonces, pues evidentemente, como vimos en el monopolio, si funciona como un monopolio, se nos genera una pérdida de bienestar social en forma de precios superiores a los que debería tener y una producción inferior también a la que debería estar. Si deciden cooperar, si deciden coludir, ¿cuál es el otro problema? Que pueden formar ese cártel, como hemos dicho, pero también existen bastantes incentivos de carácter individual en el que algunas de aquellas empresas que han llegado a acuerdos deciden romper esos acuerdos.
Si se rompen esos acuerdos, pues evidentemente se entra de nuevo a competir. Evidentemente, los incentivos son muchísimos y básicamente porque no se puede perseguir precisamente a aquel que ha incumplido un acuerdo que es ilegal. Es decir, nadie va a ir a la policía a denunciar un acuerdo que es ilegal. Pues, por tanto, volveríamos, digamos, a la casilla de la competición. Esta es la dificultad, cooperar o competir, en la que se van a enfrentar buena parte de estas empresas. Ahora pasamos a resumir bastante la definición y las características del oligopolio como primer paso para entrar. Ya hemos comentado algunas cosas en el inicio de esta diapositiva, de esta grabación, pero ahora vamos a ir paso a paso y punto a punto. El primero, como habíamos comentado, un mercado manejado, dominado por muy pocas empresas. Esas pocas empresas que decimos que tienen capacidad de influencia sobre el precio o sobre la producción. ¿De acuerdo? Ahí lo llamamos output, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Output o producción. Evidentemente, podemos encontrarnos situaciones en las que realmente hay dos o tres empresas o cuatro las que hayan, pero hay otras situaciones en las que quizás haya más empresas, pero está concentrado en torno a esas pocas empresas de las que estamos hablando. Entonces es importante manejar el concepto del ratio o el grado de concentración de las empresas, de los mercados. En este caso, si estamos hablando de un mercado que está compuesto porque las dos o tres primeras empresas copen el 80%, por ejemplo, de la producción, pues evidentemente estamos hablando de un oligopolio. Eh, Otra característica fundamental, y creo que es la clave en este caso del mercado del oligopolio, es la situación de la interdependencia entre esas empresas. Las empresas, al tomar decisiones, piensan muchas veces en la reacción de sus competidores. A eso la llamamos, a ese tipo de pensamiento, de táctica, comportamiento estratégico. Es decir, una empresa toma decisiones en función de lo que puedan o piensa que van a hacer las demás, de las posibles reacciones, de las posibles decisiones que tomen los otros. Otra característica también fundamental y que en este caso coincide con el monopolio es que no hay sí hay barreras de entrada. Dijimos en su momento que las mismas que nos valían para el monopolio nos iban a valer para el oligopolio. Es decir, que hay el control de un recurso, que existe una serie de concesiones administrativas, que hay derechos de patente, de copyright, de derechos de autor, etcétera, que también habíamos comentado, o por los monopolios naturales, que también lo habíamos comentado, o oligopolios en este caso naturales, porque la empresa o las empresas, más de dos o tres empresas no pueden en ese mercado, o porque la inversión necesaria para comenzar en este mercado es demasiado alto para que nadie lo intente. Es decir, las mismas barreras que hemos visto para el monopolio. Otra característica es que el producto puede o no estar diferenciado. En este caso no es un elemento característico fundamental del oligopolio, pero es interesante saberlo. En algunos casos las empresas tratan de diferenciar para evitar precisamente competir excesivamente entre ellas y en otros casos pues simplemente tienen el mismo producto sin diferenciar. Y en la segunda columna que tenemos aquí les marco lo que va a ser nuestra forma de llegar o de analizar estas situaciones, que es la teoría de los juegos. ¿A qué hacemos referencia con la teoría de los juegos? A la forma o modelizar, entre comillas, la forma en que en cómo se relacionan estas empresas. Es decir, son interdependientes, toman decisiones en función de otras y al final, desde la economía se ha optado por estudiarlos desde el punto de vista de la teoría de los juegos, que se encarga de estudiar cómo se comportan las personas o las organizaciones en situaciones estratégicas. Obviamente, también aquí hay una película, si les animo, yo también se las recomendé el otro día, que es Una mente maravillosa, de John Nash, que fue precisamente el impulsor
de esta teoría. Un matemático que luego ya lo aplicaron a la economía. Y pues ahora nos vamos a un ejemplo clarísimo que tenemos en el sector turístico, que son las dos grandes compañías de viajes online, las agencias online, las OTAs, las famosas OTAs, que está básicamente ocupado por dos grandes grupos, en este caso Expedia y Booking Holding, y que posiblemente acamparen entre el 90 y el 95% del mercado mundial de la distribución online. Pues evidentemente su fuerza y su poderío es muy fuerte, pues sus competidores son mínimos y no tienen en estos momentos. De todas maneras, es verdad que le acechan algunas grandes multinacionales de otros sectores que quieren meterse en el tema de los viajes, pero en estos momentos funcionan evidentemente como un oligopolio, con capacidad de marcar precios, en este caso a los hoteleros, y que les supone un conflicto pues grande. Les pongo aquí en la parte derecha de la imagen una serie de marcas que pertenecen todas a estas dos empresas, aunque luego parezcan que son otras, pero todas pertenecen de una manera o de otra al grupo Expedia o al grupo Booking. Ya habíamos comentado antes la opción que tenían los oligopolios, las empresas oligopolistas, que era cooperar o practicar la colusión. Repito, colusión que está perseguida y penada por las normas internacionales de comercio, las normas nacionales, las normas europeas. Si se fijan en cada uno de esos ámbitos, podemos tener un tribunal de la competencia en el ámbito español, en el ámbito europeo, e incluso en el ámbito autonómico suele haber comisiones de la competencia también. Si por un lado hay una parte administrativa, la Comisión de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en el caso de España, y luego está el Tribunal de la Competencia, la parte judicial. Bueno, ¿qué es la colusión? La colusión es el acuerdo entre empresas sobre las cantidades que van a producir y a los precios o a los precios que van a vender. Cuando esos acuerdos hacen que las empresas actúen de forma conjunta, lo vamos a llamar cártel. También lo habíamos visto inicialmente. Bueno, ¿qué dificultades tiene la cooperación? Ya lo hemos hablado. La primera, que es ilegal, que se enfrenta a la persecución de la ley, ya sea a través de las comisiones de la competencia, de los tribunales de la competencia, y que básicamente se persigue porque está lesionando los intereses de los consumidores, de la sociedad en general, poniendo precios superiores al que debiera y produciendo incluso menos. Segundo problema a los que se enfrenta, también lo habíamos comentado ya, los incentivos que tienen cada una de estas empresas de romper los posibles acuerdos de cooperación. Evidentemente se llega a un acuerdo y en un momento determinado uno de ellos tiene el incentivo de vender a un precio más bajo porque sabe que va a vender muchísimo más, pues evidentemente se va a ver beneficiado en perjuicio del que no lo ha hecho, por ejemplo. Dificultades que se ven, pues evidentemente, aumentadas cuando el tamaño del cártel es mucho mayor. Evidentemente, a mayores dimensiones del cártel, mayores problemas va a tener para conseguir el manejo adecuado de esos acuerdos. Y al final estamos hablando de lo que hablábamos, que el oligopolio colusivo se parece mucho al monopolio y en el caso del cártel, pues prácticamente funciona como tal. Es el acuerdo máximo entre empresas. Pero si nos queda aquí una duda, es decir, si las empresas están persiguiendo la maximización de sus beneficios y sabiendo que coludiendo, es decir, que cooperando pueden generar mayores beneficios, ¿por qué no lo hacen? Evidentemente, los acuerdos, la cooperación entre empresas es mucho más rentable, genera mucho más beneficios que la competencia entre ellas. Pues evidentemente sí tenemos algunas
respuestas a esto y lo haremos más adelante con la teoría de los juegos. Es decir, existen incentivos para que esto no se lleve a cabo en muchas ocasiones y no solo los legales.